de jabalí. Joder, gran guiso, un adob de jabalí. Antiguamente las dovier, que no tienen nada que ver con, no tienen, perdón, nada que ver con esto, eran una especie de recipientes de barro, que normalmente solían ser redondos o ovalados, que tenían una tapa que normalmente solía ser metálica. Eso es una dovier. Y normalmente, bueno, pues en todas las casas no había hornos, así que lo que se solía hacer era llevar a los hornos comunales, a las panaderías, normalmente de los pueblos o las casas que tenían la suerte de tener, bueno, pues un horno de leña. Cada familia hacía, bueno, pues en casa condimentaba su carne como lo vamos a hacer aquí, se metía en la dovier, se hacía, bueno, pues se sellaba con una masa de pan, que vais a ver luego cómo se resuelve esta historia, y cada uno iba con su dovier ahí por la calle hasta ese horno y todo el mundo metía, bueno, pues su bandeja para comer al mediodía una buena carne guisada, que al final es de lo que se trata, una buena carne guisada, pero con ese punto provenzal, ese punto que tanto me gusta, bueno, pues mediterráneo. Sabéis que hace muchos años yo estuve por ahí trabajando durante mucho tiempo y se me ha quedado en la cabeza ese paisaje y sobre todo el sabor del arrière-pays, como dicen los franceses. Un buen cordón porque vamos a hacer un bouquet garni, pero un bouquet garni un poco especial. Vamos a meter, fijaros, un buen puerro, una buena lámina de puerro, vamos a meter 2 ramas de apio con sus hojas, vamos a meter unos buenos tallos de perejil y luego aquí dentro vamos a meter también, vais a ver, cáscara de naranja que está seca. Esto también es un tesoro, ¿eh? Estos no son más que, fijaros qué textura tiene tan preciosa, ¿eh? Voy a coger con la mano para que lo veáis. Fijaros qué chulada. Son cáscaras de naranja normales, sacadas con un pelador. Y esto lo interesante suele ser dejarlo, por ejemplo, encima de la campana extractora o directamente meterlo en un tarro y dejar que se sequen. Y al final concentran el sabor y esto es maravilloso para meterlo no solamente en este bouquet garni, aquí disimulado, sino también, por ejemplo, para añadirlo a estofados normales. Cuando hacemos un rabo guisado, cuando hacemos una buena carne guisada tradicional, añadir una cáscara de naranja de estas es una delicia. Cuando hacemos una pasta también podemos deslizar pues, una pequeña cáscara de estas. Es muy potente, igual media cascarita. En el aliño de una carbonara o de cualquier pasta, de cualquier ensalada, en cualquier refresco, si lo trituramos podemos hacer un polvo seco de naranja también bien sabroso. Lo podemos meter, bueno, pues en infusiones de leche para hacer helados, para hacer baños de torrijas, para hacer leche fritas, 1000 historias. Y no cuesta nada, habéis visto, peladuras de naranjas secas. Además vamos a meter, bueno, pues una buena rama de tomillo seco. Vamos a meter también, ¿veis? Se quiebra como el cristal. Vamos a meter también una hoja de laurel, no más, que el laurel es muy potente. Vamos a meter una ramita de tomillo, un poco de salvia también, salvia morada preciosa, y una rama de romero, como veis aquí. Habéis visto que es un bouquet aromático bien particular y sobre todo muy aromático. Habéis visto qué preciosidad de bouquet, bien chulo. Lo que hacemos es coger una lid de estas y darle unas buenas vueltas para que amarre bien, para que no se suelten los ingredientes aromáticos y para que podamos rescatarlo del fondo de la cazuela en cuanto esta historia esté resuelta. Es importante hacer los bouquets aromáticos bien rechonchos, atarlos bien y luego que sean muy variados, ¿eh? Acordaros que creo que fue en la primera temporada que hicimos un especial y os enseñé a hacer, me acuerdo que sobre un gran trapo puse un montón de especias, un montón de hierbas e hicimos distintos bouquets con muchas ideas para añadirlo a guisos de carne, a guisos de pescado, para meterlos en papillotes. Por ejemplo, esta cáscara de naranja también que os acabo de enseñar, metida en un papillote, de pescado, es un auténtico, bueno, pues despelote, ¿no? Coger un buen papel de aluminio o un buen papel de esos sulfurizados, salivando como un perro ya, meter esa verdurita, esas patatas cortadas muy finitas, esos puerros en rodajas con ese pescado, esa grasa y un poquito de vino blanco y colocáis encima una ramita de estas de naranja y a una merluza, a un mero, a un pedazo de rodaballo, a un pedazo de bacalao fresco, le va a dar un sabor extraordinario. Fijaros, mi bouquet ya resuelto. Tengo además carne de jabalí y otros ingredientes. Tengo aquí, bueno, una buena paletilla de jabalí, que la tengo ya bien limpia. Yo creo que todo el mundo, además de tener a los maridos troceados metidos en los arcones, todo el mundo tiene un buen pedazo de jabalí en el congelador. Y prácticamente todo el jabalí es susceptible pues, de poder guisarse. Sobre todo las paletillas, que para mí están muy sabrosas guisadas. Fijaros. Más o menos, vamos a hacer pedazos como de unos 6 centímetros de grosor. Haciendo tiras anchas
Es una carne muy magra, una carne muy sabrosa la del jabalí. Jabalí asado también se puede hacer, ¿eh? Hay mucha gente que se piensa que solamente el jabalí se puede guisar, pero es verdad que se pueden hacer también guisados extraordinarios, ¿eh? Muy sabrosos. Una pierna de jabalí, por ejemplo, también bien marinada y bien asada en el horno con una buena guarnición de unos purés o alguna historia así. Es muy muy rico, ¿eh? En alguna ocasión os voy a hacer también un stroganoff, porque la carne de jabalí también se puede comer bien salteada, un poco jugosa en su interior. Se pueden hacer stroganoffs con setas bien bien ricos. Ya habéis visto, toda la carne troceada en pedazos un poquito hermosos. Vamos a retirar la tabla. Y ahí estáis viendo un poco la textura, no sé exactamente si el plato, pero ahí estáis viendo en esa fotografía la textura de un buen estofado de carne. Es una gozada cuando vemos esos pedazos que envuelven esos jugos maravillosos que provocamos en el fondo de las cazuelas con esa verdura, esos guisados que más que comerse con cuchillo y tenedor, a mí me suele gustar comer con cuchara, porque yo creo que este guisado es para comérselo con cuchara, no tengáis ninguna duda. Una vez que tengo toda la carne, lo que voy a hacer es añadir una botella de vino blanco, voy a meter también nuestro buque aromático, voy a añadir un chorro de coñac bien generoso, voy a añadir los dientes de ajo enteros, 3 clavos de olor y más o menos unos 10 granos de pimienta negra, que también van a ir al fondo, y una buena chorrotada de aceite de oliva virgen. Esto tiene que marinar en la nevera bien cubierto aproximadamente como una docena de horas, ¿eh? Podéis reducir esa marinada a menos horas, 6, 4 en función de vuestro tiempo, pero es verdad que esto es importante que coja todo el gusto de los alcoholes y que empiece aquí a haber una especie como de comunión íntima, como dicen los curas, para que luego nuestra adob sea un auténtico escándalo. Ya lo veis, fijaros qué color más precioso. Y eso, como os digo, en un segundo lo filmaré y lo meteré en mi nevera. Además tengo otros ingredientes que no he presentado todavía, porque una vez que pasen esas 12 horas de marinado de esta carne, proseguiremos con la cocción añadiendo otros ingredientes. Fijaros, tengo tocineta cortada en dados, que esto le va a dar, bueno, pues esa grasa especial que hace falta que se desarrolle dentro de la cazuela, porque daros cuenta que esto no es un guiso que se va a hacer a fuego con aceite de oliva, sino que se va a hacer dentro de un horno. De esa forma hace falta que dentro haya algún elemento graso que suelte esa grasa y que esa grasa al final haga la misma función que cuando hacemos un sofrito en el fuego. Además tengo rodajas de zanahoria bien chulas, unas rodajas de un corazón de apio, unas buenas ramas de corazón de apio. Tengo aceitunas negras, que si son aceitunas negras muertas mucho mejor, de esas que son bravas, que han macerado antes con ajos, con tomillos, con hierbas, que tienen acidez, que son amargas, que sean aceitunas un poco complejas, como diría el cocinero Hortera. Luego además cebolletas francesas chiquititas peladas, estos pétalos de tomate natural rojo, que lo que he hecho es pelar el tomate, partirlo en cuartos como si fuéramos a hacer una ensalada y retirarle todas las semillas de vegetación y dejar exclusivamente estos pétalos de tomate. Si no queréis tomaros este trabajo, también podéis tranquilamente picar el tomate y listo. Pero bueno, yo lo voy a hacer un poco elegante, que para eso estamos haciendo por primera vez en este programa una adob de jabalí. Y luego además unos champiñones laminados. Y como os he dicho, el kit de la cuestión es que esta cocotte la vamos a sellar, en un segundo lo vais a ver, en una cazuela que la tengo aquí, que tiene que tener una tapa que cierre herméticamente, y la vamos a sellar con una masa muerta de pan, una masa muerta que no tiene más que harina y agua. Fijaros, aquí una cantidad de harina en el fondo de este bol. Lo que vamos a hacer es añadir la cantidad pesada de agua, no voy a añadir toda, luego añadiré el resto, que veréis en un segundo en la receta. Y vamos a hacer una masa. Vamos añadiendo poco a poco nuestra agua. Y como vemos que hace falta añadir un poquito más de agua, lo que hacemos es directamente añadir todo. Fijaros. La vamos a trabajar un poco con las manos, y en el momento que vemos que se despega fácilmente
de las paredes como está aquí. Lo que vamos a hacer es espolvorear un poquito de harina encima de la mesa y amasarla hasta hacer una bola perfecta que dejaremos reposar un rato en la nevera y luego lo que haremos será con esa bola estirarla y hacer una especie de chorizo alargado, como veréis en un segundo. Masa muerta, harina y agua, no hay más. Aquí me quedo, voy a meter mi carne marinada en la nevera y, como os digo, voy a amasar esto encima de la mesa con un poquito de harina para poder hacer mi dop de jabalí. Estáis en Robin Food, atracón a mano armada. Robin Food. Aquí seguimos haciendo nuestra dop de jabalí. Sartén antiadherente, buen chorretón de aceite de oliva y vamos a empezar a sofreír la carne. La carne que está escurrida y historia muy importante es que la escurráis y con unos trapos o con papel de cocina o lo que fuera, apretando bien, saquéis bien la carne. Saquéis bien la carne para que cuando caiga en la sartén sobre el aceite, al final se selle. Si no secáis bien la carne de las marinadas, es igual que sea jabalí o que sea cualquier otra marinada, ¿eh? Si no secáis bien la carne con unos buenos trapos viejos o con unas toallas viejas, como hacen las madres en casa, que cuando se embotaba bonito, se secaban toallas viejas, limpias y manteles viejos y cosas de estas. Pero bueno, un papel de cocina o trapos que tengáis por ahí agujereados o lo que sea, bien seca la carne, ¿eh? Ya lo veis. Tiene todo el color de la marinada y luego sobre todo la carne está bien seca. Y luego el resto de ingredientes. El resto de ingredientes que, como os he dicho antes, son los ajos, los clavos y las pimientas que hemos rescatado también de la marinada, el apio, la zanahoria, la nuez moscada, las 2 cáscaras de naranja secas que utilizaremos, el tomate, la aceituna negra, el champiñón y las cebollitas francesas. He desechado el bouquet garni, ¿eh? El bouquet garni está muy bien para darle gusto a toda la marinada, que la tengo metida en esa botella. Le ha dado todo su sabor, esas hierbas, esas cáscaras, el laurel. Si queréis lo podéis añadir. Lo queda demasiado potente, así que yo recomiendo que, a pesar de que en ese bouquet garni había 2 cáscaras de naranja que hemos desechado y que han dejado ahí su gusto, todavía sí añadéis otras 2 cáscaras más en el fondo. Fijaros, ¿eh? Carne bien tostada, bien torrada, es una de las claves de esta historia. Y lo que hacéis es ir añadiéndola al fondo de la cazuela. Aceite nuevo. Y sofreímos el resto de la carne. Aún y todo, ya veis que es inevitable que en el fondo se nos acumule, bueno, pues un poco de jugo. Y aquí en el fondo queda un poco de jugo. Pero es importante el truco este de secar bien la carne, ¿eh? Y otro truco importante es posar la carne que vais a tostar y no tocarla. Esto es algo que también Martín nos suele decir muchas veces. Muy importante, sobre todo para que selle bien. Dejarla que haga una buena costra y no empezar a menear rápido, sino que caramelice y toste bien. Este jugo que nos queda en el fondo no se desperdicia, lo vamos a añadir en el fondo de nuestra cocotte. Y luego tengo mi horno encendido a 150 grados centígrados. Cocción muy baja, porque esta cocotte metida dentro de nuestra... Esta carne metida dentro de nuestra cocotte va a estofar aproximadamente 4 o 5 horas. Esto no es una historia para todos los días, ¿eh? Esto es, bueno, una receta que tenéis que saber, que tiene que formar parte de vuestro cuaderno de cocina. Si no lo habéis sacado y lo tenéis en el sofá a mano, ya estáis tardando en cogerlo. Tomar buena nota de esta historia, porque cuando queréis hacer un guisado sorprendente, un guisado distinto y un guisado con todo el sabor de la tradición de cientos de años, lo que tenéis que hacer es esta receta. Esta es vuestra receta, con carne de jabalí, con carne de vaca, de ternera, lo que queráis. Podéis meter aquí espaldillas, podéis meter aquí carrilleras, podéis meter aquí agujas, podéis meter aquí carnes de falda de ternera, lo que os dé la gana. ¿Veis? La carne bien torrada. Vamos a añadir un poquito más de aceite. Y en este último golpe, además, vamos a añadir la tocineta. Tocineta grasa cortada en dados. Que, como os he dicho, va a ser la grasa, además del poco aceite de oliva que hemos utilizado para saltear nuestra carne, va a ser la grasa que va a quedar en el fondo de nuestra cazuela. Porque sabéis, porque os lo acabo de decir, que esto no es un guiso que se estofa al fuego, sino que es un guiso que se estofa en el horno. Vamos a añadir un poquito de carne, de sal a esta carne que tenemos en la cazuela, que no la habíamos sazonado, y también a esta que tenemos en la sartén. Sale aquí ahora mismo un olor maravilloso. La carne marinada
cuando entra en contacto con el calor de una sartén, desarrolla un sabor maravilloso. Me encanta. Un buen golpe de pimienta. Este es uno de los pimenteros que han llegado, ¿eh? Este lo ha mandado la Peña Ozgailu, que son los que mandaron las bufandas del Estudiantes de Madrid. Acordaros que podéis mandar vuestros pimenteros y también vuestros morteros, ¿eh? Que lleguen todos, porque los utilizaremos con mucho interés en la cocina. Robin Food las arte y el cartero los trae. La carne bien torrada, fijaros. ¿Veis qué punto tiene la carne? Bien tostada. La tocineta ha soltado ya toda su grasa al fondo de la cazuela. Y aquí lo que vamos a hacer es, en la misma grasa que ha soltado la tocineta y la carne, darle unas vueltas a las zanahorias. Y en un segundo también darle una vuelta a nuestro corazón de apio laminado. Aquí, estaréis pensando que tenía aquí una boa constrictor tipo como Salma Hayek en la peli de Robert Rodríguez. Esto no es una serpiente, es nuestra masa que estaba pegajosa encima de la mesa. A base de darle un poquito de amasado y añadir un poquito de harina, lo que conseguimos es que al final quede bien seca, como está esta. Y lo que hay que hacer es, una vez que tenemos la bola formada, bueno, estirando como si fuera un cigarrillo, como cuando hacemos un canuto igual, y hacer una especie como de chistorra. Una chistorra que más o menos tiene que tener el diámetro de la boca de nuestra cazuela, porque esa masa al final va a ir aquí pegada. Lo vais a ver en un segundo. Golpe a las zanahorias, que vamos a añadir también aquí en el fondo. Y golpe a nuestro apio. Y más bruto que un arao. Aceite de oliva en el fondo. Un poquito más y el apio. A este apio le vamos a meter un golpe de nuez moscada, ¿eh? Que sabéis que es una especie que me gusta en ciertos sitios. Y en un sitio, bueno, pues yo creo que le va de perlas, es en este guisado. Fijaros, un buen rallador y un buen golpe de nuez moscada, que sabéis que me encanta con el chocolate, porque la hemos usado muchas veces. Me gusta mucho en los estofados de zanahoria. No me gusta nada en la bechamel, ya sea de croquetas o para gratinar, nada. Me da un sabor como a abuela, como a viejuno, no me gusta nada. Y sí me encanta, sin embargo, en este guiso. Unas vueltas más. Y listo. No hace falta más sartén porque el resto de ingredientes van en crudo. Entonces vais a ver lo que vamos a hacer. Vamos a añadir aquí en el fondo los ajos con las especias, directamente sacados de la marinada. Vamos a añadir los gajos de tomate, nuestros champiñones. Vamos a dar unas vueltas para integrar bien los ingredientes. Como si estuviéramos haciendo una ensalada igual, ¿eh? Una ensalada carnívora, ¿eh? Ya lo veis. Mezclando bien. También si queréis lo podéis hacer por capas, ¿eh? Como os dé la gana. Una capa de carne, una capa de verdura. Pero bueno, al final queda todo bien integrado, porque daros cuenta que en el horno esto va a hervir a borbotones. A borbotones muy suaves porque la temperatura es muy suave. Vamos a añadir también nuestras aceitunas negras, nuestras cebollitas francesas y nuestras 2 cáscaras de naranja. Y seguimos removiendo, ¿eh? Fijaros. Meter aquí la cámara porque esto es un espectáculo, ¿eh? Fijaros qué colorido, ¿eh? Colorido impresionante. Las olivas negras, que si son muertas todavía muchísimo mejor, ¿eh? Cuanto más sabor metéis aquí, mucho mejor cazuela sacaréis. Fijaros, zanahorias, el apio, las cebollitas, es un auténtico espectáculo. Aquí lo que vamos a hacer es verter. Importante que las medidas sean bien calculadas, ¿eh? No me echéis líquido de más. Luego apuntáis bien las proporciones, ¿eh? Añadís el caldo de carne. Si no tenéis un buen caldo de carne, añadís un poquito de pastilla disuelta, pero en una buena proporción, en la misma proporción de agua que de caldo añadido. Y luego la marinada.
El vino blanco, el coñac, todo el gusto de ese buque aromático maravilloso. Y es importante, os insisto, las proporciones fundamentales, ¿eh? ¿Veis? Esto, que en principio parece una ensalada carnívora, se va a convertir en un super guiso. Y ahora lo que vamos a hacer es sellar la cazuela. Lutter, como dicen los franceses. Fijaros. Cogemos nuestra super culebra de masa. Vamos a despegarla del papel. Y lo que hacemos es, en todo el diámetro, colocarla de esta manera. Esto al final lo que va a hacer es que la cazuela se estofe, bueno, pues herméticamente cerrada dentro del horno. Eso es importante, muy importante. No va a salir ni una gota de vapor, no va a salir de aquí del fondo absolutamente ni una gota de agua. Todo va a quedar dentro de la olla. Y de esa manera conseguiremos que todos los ingredientes añadidos y sobre todo la humedad que está aquí dentro convierta este interior luego en un estofado maravilloso. Un estofado en el que habéis visto que no hemos añadido ni harina ni historias. Pero esto es una cocción más antigua que la carracuca, ¿eh? Esto se hacía antiguamente no solamente con masas muertas de pan, sino que también solía hacerse con barro, en cazuelas que se solían cubrir con un barro. E incluso suele haber también una cocción en sarcófago, que también es muy curiosa, que es una cosa parecida. Pero los alimentos se cubren, bueno, pues con arcilla húmeda. Luego se hornean, se rompe con un martillo, con un cancayo o lo que sea, y dentro la cocción es una cocción hecha en su propio jugo y queda estupenda. Habéis visto, lo que hacemos es levantar un poquito la masa hacia arriba, teniendo cuidado de que no se desgarre. Luego daros cuenta que esta masa no se come, ¿eh? Esto al final es exclusivamente para sellarla y exclusivamente para que no salga ninguna gota de líquido del interior. Tenéis que mirar que la cazuela esté bien ajustada para que no salga nada de vapor. Y esto a algunos les suelen dar un poco de huevo a esta masa para que todavía cuando salga de la mesa quede como mucho más chula, ¿no? Pero bueno, yo directamente así a lo bravo, ni huevo batido ni historias. 150 grados centígrados, voy a abrir el horno y acercamos nuestra cazuela que va a estar dentro unas 4 o 5 horas. Dob de jabalí, receta impresionante. Algunos días hacemos aquí recetas muy sencillas, bocatas, sopas que se revuelven en un santiamén, pero hoy toca una receta eterna, fijaros. Al horno. Y a tener paciencia, que es la madre de la ciencia. Estoy nerviosísimo. En 4 o 5 horas abriremos y ¡fua! Súper estofado. Con un horno de esa y con esta receta, joder, uno puede ir a Roma andando. Fijaros qué impresionante. Mi masa muerta, mi pan, perfectamente, habéis visto, ¿eh? Hecho de coraza, habéis visto que hace como... Esto es una especie como de olla express antigua. El pan este no se come, ¿eh? Bueno, igual habrá algún braulio en casa que quiera probarlo. Pero esto exclusivamente lo hemos utilizado como cierre de lo que es una especie como de olla de presión antigua. Y fijaros lo que sale de dentro, el vaporcillo y el super guisado. Fijaos, se queda incluso así como veis. Fijaros qué maravilla. Impresionante, ¿habéis visto? Le vamos a dar unas vueltas y todo el jugo está en el fondo. Fijaros la masa por dentro como ha quedado como caramelizada. Y lo que os digo, mirad. Fijaros, con todo el jugo en el fondo. Es importante este menú antes de servirlo, Arriba parece que está un poco seco, pero si uno le da un par de vueltas, no más para que no se rompa, al final lo que se encuentra es la verdadera dob de jabalí, fijaros. Bien melosa, caramelizada. Fijaros qué jugos hay en el fondo, Unos jugos maravillosos, con sus zanahorias, con sus aceitunas y con todo su sabor.